aquí concretamente para los que están en el auditorio Martínez Báez, aquí en físico, estamos, yo diría que muy contentos por este primer coloquio, seminario de algo que llamamos programa de retribución social. Les cuento un poco el contexto y bueno, una primera disculpa porque en el proceso de armar eventos, por alguna razón estábamos con un conflicto de auditorios, entonces andábamos poniendo otro auditorio para este evento y en algún ajustito ya quedó liberado que fuera en este. Entonces, una disculpa que mandamos a nuestro comentarista, que además es de los, yo siempre tengo en mente dos grandes expertos de China en México, y pues tengo uno de los dos aquí y lo mandamos al auditorio equivocado. Entonces, una disculpa, querido Arturo. Digo, no sé si exagero, pero de verdad yo nada más ubico a dos. Entonces, como uno de los dos lo mando al auditorio equivocado, pues no estuvo nada bien. Una disculpa. Pero bueno, insisto, estamos muy contentos con esta idea del programa de retribución social, porque a final de cuentas la universidad, el país, pues es una universidad pública, es un país con recursos relativamente escasos, pero la universidad pues tiene muchos programas, tiene muchas becas, el propio país vía CONACYT y vía otras instituciones tenemos acceso a otras becas, y está como pensado que los alumnos que reciben algún tipo de apoyo, de estímulo, puedan eventualmente también pagar algo. Entonces, esta idea de la retribución social. Y una primera versión, pues es que nos den conferencias, que nos den pláticas, que nos cuenten. Y en este caso, concretamente, lo que estamos pensando es que nos cuenten de cómo es que fueron, en este caso concretamente a José Alós y a Ivonne Vargas, cómo es que se enteraron que había por ahí una beca, se solicitaron, la ganaron y se fueron a China a estudiar el sistema político y constitucional en China. Y entonces, pues que nos cuenten un poco esa parte de la beca, cómo se la ganaron, cómo lo hicieron. Y luego que nos cuenten pues, su experiencia, qué aprendieron, qué ganaron en ese viaje. Y que de alguna forma nos sirva para que, por un lado, para difundir los diferentes programas de becas que están por ahí disponibles para los alumnos, que también nos sirva para conocer un poquito a través de su experiencia del sistema político constitucional en China. Y por supuesto le pedimos también a Arturo Oropesa que nos haga el favor él de reaccionar a esa exposición, de hacerles preguntas, de que nos sirva para redondear el evento. Y que verdaderamente, insisto, para nosotros nos da mucho gusto que empecemos con esas actividades de retribución social y que tienen también este otro objetivo, que nuestros estudiantes que normalmente están de ese lado, también empiecen a estar de este lado y que sea parte de su formación, sea parte de su preparación, que empiecen a acostumbrarse a dar ellos las conferencias. Entonces ahí ya tenemos algunos coloquios ya de graduados, entonces ya tenemos algunas que ya van andando, pero aquí concretamente los invitamos ahora a José Alós y a Ivonne Vargas para que nos cuenten esas experiencias. Y bueno, de entrada, pues muchas gracias a los dos y también a Arturo Oropesa por como función como comentarista, ¿no? Yo me voy a tener que retirar al rato, me quedo aquí un ratito, pero me retiro al rato y le cambio el lugar a Oscar para que él se quede de moderador final, pero por lo pronto las cámaras y micrófonos son de ustedes, Ivonne y José, ahí como hayan decidido presentar. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias al doctor Imer por este apoyo, también al doctor Oscar que nos han apoyado muchísimo desde el inicio de la maestría, tanto como para este proyecto de becas y como para estos programas de retribución social, tanto para José, que ahorita le voy a dar la palabra, como para mí. Es un honor estar aquí, tener la oportunidad y sobre todo representar a la universidad. Queremos empezar hablando un poco de qué es China, que creo que todos sabemos, geopolíticamente sabemos dónde está China y si no, aquí está. Pero más allá de eso, creo que, y les pongo este mapita sin ningún otro texto y sin nada, para que abramos un poco la mente y me digan qué es lo que piensan cuando escuchan China, en general, ¿no? O sea, en general creo que podemos, y yo desde que escuché China, ¿no? Y quiero iniciar así, porque creo que la concepción en general de lo que es el país y de lo que es China es un país que es lejano, que está en Asia, que tiene forma de pollo, que no sé. Se los dejo aquí tantito para que lo vean y sobre todo para que ubiquemos en qué parte del mundo está
y alrededor de qué está. Esto es muy importante, no solo para temas de derechos, sino para temas de comercio, ya que China, además de que tiene un amplio territorio, históricamente es una de las primeras civilizaciones y tiene mucho que ver tanto toda su historia como todos sus conflictos, como todo el sistema jurídico y constitucional que ahorita vamos a ver, con esta justa posición en donde está, en qué lugar del mundo está y que está al lado de las primeras civilizaciones. Justo la primera pregunta que les hago es eso. ¿Qué pensamos cuando escuchamos China? Yo, Ivonne, generalmente pensaba en la muralla china, el zodiaco chino, en venta de e-commerce, AliExpress, en la pelea que tiene con Estados Unidos como potencia, tal vez el coronavirus, pero justo la intención un poco de esta plática sí es hablarles del sistema constitucional, sí es hablarles del sistema jurídico chino, pero también un poco que cambien la percepción o que se lleven un poquito más de China, que al menos para mí y para José nos abrió muchísimo la mente el haber estado allá. Pasando a este punto y que como comentaba el doctor Imer, José y yo tuvimos la oportunidad de estar durante el verano en China, directamente en la sede de UNAM China, que está dentro de la Universidad de Beijing, que es de estudios para extranjeros de Beijing, foráneos de Beijing. La UNAM tiene un convenio con esta universidad y allá también hay personal de la UNAM que además de que nos recibieron con los brazos abiertos, hicieron una vinculación con un programa que fue un programa de verano en donde participó gente de todo el mundo y justo tuvimos oportunidad de convivir con muchas personas, no necesariamente abogados, de muchas materias, incluso, bueno, aquí me da mucho gusto ver gente que participó en el programa. Y la verdad para nosotros fue una experiencia no solo multicultural, también como derecho aprendimos muchísimo, que es lo que queremos platicarles a ustedes, pero también decir, tener la oportunidad de platicar con gente de otros países, con gente que al menos yo en mi vida pensaba y de repente era como, hoy platiqué con una persona del Congo y en mi vida había platicado con una persona del Congo. Creo que tener esa oportunidad y tomar las oportunidades que la UNAM nos da son bastante buenas y justo a mí hay una frase que me encanta decir, que es que a mí la UNAM me ha dado todo. Y cuando yo era mucho más joven no entendía porque escuchaba mucho esa frase por muchos lados, de la UNAM me ha dado todo, pero después lo entiendes y justo dices, si tú le pides a la UNAM, quiero estudiar en tal lugar, posiblemente la UNAM lo va a hacer si tú das esos pasos adecuados para llegar a ese punto. Y pues bueno, justo aquí está un poco de lo que vivimos allá. Aquí estamos José y yo recibiendo nuestro diploma correspondiente. También tuvimos una semana adicional directamente en la UNAM China, nada más ya los estudiantes de la UNAM, que es en la primera foto. Y bueno, eh, la invitación siempre va a estar a que busquen los sistemas y busquen los programas tanto dentro de la maestría, de la especialidad, incluso de la licenciatura, ¿no? Las movilidades y las estancias cortas y largas para ir a estudiar a otras sedes de la UNAM, no solo en China, siempre están abiertas. Y pues bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, antes de pasar al sistema jurídico, queremos platicarles un poco de los antecedentes históricos. La verdad es que la historia de China es bastante amplia, es muy, muy amplia por todos los años y por ser una de las primeras civilizaciones. Tratamos de enfocarnos un poco en los últimos años y para que puedan entender un poco más cómo es que llegamos a las constituciones. Pero bueno, como ustedes saben, China fue gobernada por una serie de dinastías durante los primeros 2000 años. Creo que hay bastantes películas al respecto. Su sistema jerárquico era basado en un emperador como máxima autoridad. Y pues la última dinastía, que fue la Qing, se debilitó al final por muchos conflictos de corrupción y de guerras internas, así como las guerras que tuvieron con los ingleses. Aquí creo que hay algo importante a resaltar durante estos primeros 2000 años de China, que la realidad es que tuvieron muchos problemas internos de corrupción y muchos temas, como muchas de las civilizaciones del principio, tenían problemas internos para ver una lucha constante del poder. Esto hizo que se debilitara mucho el país y que al final se empezaran a generar corrientes distintas. Posteriormente, se generaron dos partidos políticos, uno que fue el Kuomintang y el otro el Partido Comunista Chino, que más al rato José les explicará un poco más. Pero esto marca mucho porque China es un país que, como ustedes saben, es socialista y entre ellos todo el tiempo tenían esta guerra interna civil. De 1920 a 1930 tuvieron justo esta guerra civil. Después se unieron para la Segunda Guerra Mundial,
que justo es donde entra la invasión japonesa. Estos dos partidos se unen un tiempo, pero posteriormente en 1945, tras la derrota de Japón, se vuelven a pelear estos dos partidos y así es como gana el Partido Popular de China con Mao Zedong, que todos creo que a partir de ahí es un poco más donde podemos empezar a ubicar, que es de 1945 a 1949, y se genera este partido común y es donde inicia ya la República Popular China. A partir de 1949 es cuando inicia la República Popular China. A lo largo de estos años y a partir de 1949 se empiezan a generar la constitución de la nueva China que conocemos ahora. ¿Por qué es importante mencionar esto, los antecedentes históricos? Porque creo que todos dentro de esta concepción que tenemos de China, una de ellas es que a lo mejor es un país cerrado, es un país 100% socialista y justo a partir de 1949 es cuando empieza a haber muchos cambios políticos, jurídicos, constitucionales de China. Por eso queremos hacer énfasis en esto. En 1949, una vez que gana el Partido Comunista China, lo que hacen es generar un nuevo programa común. Este programa común funge como la primera constitución de China, pero no lo es legítimamente. Es como una constitución interina que lo único que quería hacer era separar del régimen anterior y derogar todas las leyes anteriores, iniciando justo la nueva historia del país. Posteriormente tenemos 4 constituciones principales. La primera, que sí ya fue una constitución oficial, fue en 1954, que básicamente adoptaba el modelo soviético y que la idea era consolidar el socialismo de China. Algo bueno aquí es que sí, dentro de los principios generales, se reconocían los derechos de los ciudadanos y también los primeros símbolos nacionales. En 1975 existe una revolución cultural y aquí la Constitución se modifica para empezar precisamente con esta lucha constante de clases que existió en China. Y algo malo de esta Constitución es que eliminó el principio de la igualdad ante la ley. Anteriormente, la Constitución sí decía todos los ciudadanos son iguales para el Estado y el Estado deberá protegerlos. Y en 1975 se modifica justo para separar la lucha de clases y también porque empieza a tomar forma temas militares. En 1978, nuevamente se hace una constitución con la ideología revolucionaria. No obstante, esta constitución no tuvo mayores reformas, solo fue como una transición. Y finalmente, en 1982, se promulgó la constitución, que es la que actualmente está vigente en China, en donde es un documento más sólido y ha servido como base de modernización del país y de apertura económica, que justo es lo que ha generado todos estos cambios que hemos visto, tanto económicos y culturales y de globalización ya con China a partir de 1982. De esta constitución, lo importante es que no ha sido estática y que se han hecho 4 reformas que han sido de bastante relevancia. La primera es justo la de 1988, que reconoce la economía privada y la transferencia legítima de tierras, porque como saben antes, esto estaba prohibido para los ciudadanos de China, es decir, que no podían tener esa cesión de tierra y tampoco podían generar su propia economía privada porque tenían un sistema totalmente socialista en donde el Estado tenía totalmente el control de la economía. En 1988, que si revisamos un poco, pues no tiene tantos años, tiene unos 35, 36 años, y razón por la cual pues es impresionante el crecimiento a raíz de este tipo de reformas que ha tenido China a lo largo de los años. En 1993 hay otra reforma que justo también marca la pauta del nuevo China, porque es una apertura hacia económica, en donde se elimina un poco esto de las luchas de clases y del socialismo contra el capitalismo y se crea una nueva economía de mercado socialista, que en realidad ese es el término correcto para definir qué es lo que la economía de China. No es 100% socialista, no es 100% capitalista, es una economía de mercado socialista y abandonando justo la planificación centralizada en donde el Estado tendría todo el control. En 1999, la incorporación del primer Estado de Derecho. Aquí justo lo que hace esta reforma es buscar una consolidación del marco jurídico más robusto. En un momento justo José les va a explicar un poco más sobre este Estado de Derecho, que también es una reforma bastante importante de 1999, es decir, que igual tiene unos 25 años, no tiene tanto tiempo. Y en 2004, finalmente, la última reforma de relevancia fue justo que se incluyeron los derechos humanos en el texto constitucional. Recordemos que la primera constitución sí marcaba la igualdad ante la ley, después se modificó justo para que el Estado tuviera más control y en 2004 se hace esa modificación
en donde ya se alinea la Constitución china a los estándares internacionales respecto a los derechos humanos. Entonces, realmente estamos hablando que a partir del 2004 para acá, que tiene 20 años, es que China se vuelve un país que ya reconoce como tal los derechos humanos. Y bueno, antes de entrar al sistema jurídico, también es importante mencionar que China es uno de nuestros primeros socios comerciales, es el segundo socio comercial con México. A partir del año 2000, tanto México como China ingresan a la Organización Mundial del Comercio y esto hace que los dos puedan tener mejores relaciones. Los principales sectores en los que nosotros compartimos con China es el sector automotriz, que como ustedes saben, ahorita hay más de 10 marcas al menos en el país que son de autos chinos. También el tema de los electrónicos y también un poco de agricultura. Bueno, y también importante comentarles, durante nuestra estancia en China, tuvimos oportunidad de ir a la embajada y platicar un poco con las personas de allá, qué pensaban, hacia dónde iba un poco México con la relación de China, etcétera. Y justo creemos que la posición de México, como ustedes saben, es un poco compleja porque pues también Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Entonces, justo creo que la idea es mantener estas relaciones tanto como con China como con Estados Unidos, pero también justo analizar esta posibilidad de que China siga siendo nuestro socio comercial y cómo nosotros podríamos mandar más cosas a China, que justo algunos retos que no logramos identificar es que México importa más productos chinos de los que exportamos a China. Entonces ahí sí hay una gran diferencia porque pues sí, el comercio con China ha sido muy grande, pero nosotros no mandamos, a lo mejor podríamos mandar más aguacates, alguna industria que tequila, que podamos pues volverlo más socio comercial. Y también, pues justo el tema de los factores sensibles, que China compite con muchos factores y con otros países internacionales, en donde pues tenemos que buscar la inversión para generar cadenas de valor. Justo lo que se busca y lo que China está intentando buscar con México es que las cadenas de suministro sean mucho más fáciles, es decir, pongo una planta de automóviles en México y quizá mi destino final no es México, pero aquí construyo y posteriormente los mando a países de Latinoamérica. Y creo que podría generarse un muy buen beneficio entre México y China si justo se lograran fortalecer estas alianzas. Bueno, con su permiso, doctor Imer. Muchas gracias a todos por venir. Y yo les quiero contar, digo, ya tuvimos esta introducción histórica, constitucional de qué es China, cómo va siendo relevante para México, pero yo les quiero contar qué relevancia tiene China para un constitucionalista. Todos aquí, bueno, la mayoría supongo son constitucionalistas o estamos estudiando para hacerlo. Algunos tal vez no. Abogados, empresarios, economistas. Entonces, ¿qué tiene bueno para ustedes conocer China? ¿Qué les puede aportar China? Al final, pues es el tercer país más grande del mundo en cuanto a territorio y el segundo con mayor población, con 1.400 millones de chinos. Entonces, hay que preguntarse cómo hizo China, cómo en una generación China pasó de ser un país, no están viendo, bueno, ahorita lo arreglan. ¿Cómo China pasó de ser un país sumamente pobre, con una economía baja, basado en la agricultura, a una potencia que hoy en día es la segunda potencia económica más importante del mundo? Y vean, pongo estos tres presidentes porque esta básicamente es la historia moderna de China. Ustedes, habrá alguien aquí en el auditorio de mayor edad, a los que tengan más de 40, 50 años, recordarán que pues anteriormente, si hablábamos de China, de productos chinos, pues hablaba de baja calidad, no me dejarán mentir los más grandes en la audiencia, pues comprarte una computadora china, comprarte unos pantalones chinos, salud, era sinónimo pues de baja calidad, ¿no? Eran cosas malas. Hoy en día, si tú le preguntas a los jóvenes, personas de 25 para abajo, les preguntas, oye, ¿qué piensas de la calidad de los productos chinos? Seguramente te dirán que son productos con mucha tecnología, a un precio competitivo, duraderos. Entonces, a mí como constitucionalista, analizando el Estado chino, siempre me llamó mucho la atención. Dije, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo un país de 1.400 millones de habitantes pasó en una sola generación
de ser percibido como un país pobre rural a una economía emergente con una tecnología que en ningún otro lugar del mundo existe. Esa historia empieza con Mao Zedong, como lo comentaba mi compañera Ivonne. Él, pues claramente, pues liberó China. Sin embargo, su régimen se caracterizó por ser rural y aunque prohibió la propiedad privada intentando conseguir igualdad, lo que realmente sucedió es que hubo mucha pobreza, mucha hambruna. Digo, es algo que en China tal vez no les vayan a contar, pero es la realidad. O sea, hubo hambruna y pobreza. Pero una vez que muere Mao, llega Deng Xiaoping. Perdón mi pronunciación, pero bueno, el señor Deng Xiaoping, si bien no fue presidente, fue el líder supremo de China. Ahorita vamos a ahondar en ello. Y con él empezó toda la gran reforma. Todo lo que hoy conocemos y percibimos de China empieza en este año, en 1978. Antes de eso es el China que nuestros abuelos recuerdan. El China pobre, el China de baja calidad. Aquí empieza, pero vean el año, 1978. Estamos en 2024 y China ya hoy logró ser un país ejemplar. Lo que yo considero, claro, me van a decir que soy constitucionalista, entonces ¿qué más iba a considerar, no? Pero lo que yo considero que fue un cambio importantísimo fue la Constitución. Como comentaba nuestra compañera, esta Constitución, si bien hubo ejercicios anteriores, fue hasta la muerte de Mao que se consolidó la Constitución que hoy conocemos. Y eso dio una estructura política que resulta un tanto paradójica, porque como ustedes saben, hay ciertas premisas de la Constitución occidental, llamémosle, esta Constitución que pensaron John Locke, la Constitución de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que de pronto como que aquí dices, ay, no sé si sí sea una constitución, si no es una constitución. De pronto no hay tanta democracia, de pronto no hay tanta libertad. La propia constitución pues dice que es una dictadura, lo reconoce. Sin embargo, esta constitución, al estilo chino, ha servido para consolidar este régimen y esta estructura política y ha servido para que a través de eso, con los años y con el trabajo de todo el pueblo chino, hoy el país que vemos sea una potencia emergente, ¿no? Quiero destacar algunos artículos, aquí les pongo el primero, y justo habla sobre la estructura china. La República Popular China es un estado socialista, socialista al estilo chino, bajo la dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero-campesina. De este solo artículo podríamos tomar una clase entera. Vean la cantidad de contradicciones, si lo vemos desde los lentes occidentales, que podemos encontrar aquí. ¿Quién diría, qué pensaría Rousseau o John Locke si les hablamos de una dictadura democrática, ¿no? Imagínense eso. Pero bueno, en China lo que quieren decir es que el pueblo, eligiendo a sus representantes, se impone siempre sobre todas las demás clases. Y la alianza, que fue la que cambió todo, es la alianza obrero-campesina. ¿Cómo pasaron de un sistema rural a un sistema totalmente urbanista? El artículo 2, y digo, les estoy poniendo artículos de la Constitución, creo que esto es importante, no para que piensen que esto es un seminario de cómo vamos a aprender los artículos de la Constitución, sino para que vean en este gran ejemplo cómo una Constitución en un país sí puede cambiar totalmente la dinámica nacional. Muchas veces, y más los que pues, tal vez no son abogados, ven la Constitución y dicen, ay, pues eso de qué me sirve, ¿no? Está muy bonito todo lo que dice, y ahí están los diputados reformándola, pero ¿y qué? A mí como ciudadano de a pie, ¿qué? ¿Cómo eso me cambia? Aquí en China sí cambió, consolidando todo el poder. Todo el poder en la República Popular China pertenece al pueblo y los órganos por medio de los cuales el pueblo ejerce el poder estatal son la Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales. Básicamente, China se dice una democracia, ya luego lo podríamos poner a estudio, pero se dice una democracia porque ellos votan por lo que nosotros conoceríamos como un poder legislativo municipal, imaginemos. La gente vota en los distritos por su poder legislativo. Posteriormente, este poder legislativo elige al poder legislativo local y finalmente el federal, homologándolo un poco a México,
que vendría siendo la Asamblea Nacional Popular. Entonces, abajo de todo el poder político, si bien pues ya lo pasan muchas cosas entre una y la otra, hasta abajo del poder político está el voto de la gente de a pie, de los ciudadanos. Que eso, aunque parezca poco relevante, incluso podría parecer una simulación, resulta fundamental. Porque entonces el gobierno, si bien es una dictadura democrática, exactamente es eso, ¿no? Son una dictadura, pueden hacer lo que quieran, pero saben que al final hay una base poblacional y un sistema de alianzas muy bien establecido políticamente, en donde ya tampoco pueden pasarse en hambrunas y pobreza como fue en otros momentos de la historia china. Ahora, quiero hablarles del protagonista de esta historia. Porque uno va a China y pues siempre empieza a comparar, ¿no? ¿Cómo es en mi país? ¿Cómo es en el otro país? Más cuando somos constitucionalistas, nos encanta ir a los congresos y ver cómo funciona y cómo eligen al presidente. En China llegas y de pronto como que es complicado. Porque claro, tienen tres poderes, pero te empiezas a dar cuenta de que el Partido Comunista es el verdadero gobernante. Y no solamente en los hechos, sino que está constituido en la Constitución como el verdadero gobernante. Este partido dirige básicamente todo. La línea política, la administración pública, la estrategia de Estado está dirigida por el Partido Comunista de China. Tan fácil como esto. En la gran mayoría de los casos, y más hoy en día, quien es el presidente del Partido Comunista de China es el presidente de la República y el jefe del Estado. Así de fácil. Entonces, este acercamiento es muy interesante. En México lo podemos comparar, digo, con una dimensión totalmente diferente, pero este partido incluso tuvo sus acercamientos con el PRI de antaño, del antiguo régimen, donde copiaban algunas cosas y se compartían algunas cosas. Claro, aquí pues es totalmente diferente, ¿no? O sea, aquí sí es el partido único, que ahorita les voy a contar, existen otros partidos, pero es el partido único. La gente va a votar, pero vota por el Partido Comunista Chino. Y bueno, de una vez les cuento, hay 8 otros partidos, los llamados partidos democráticos. Sin embargo, no los piensen como aquí en México. Estos 8 otros partidos no conforman un bloque de oposición. Son partidos satélite que ayudan al Partido Comunista Chino a su misión, a gobernar. Básicamente lo que hacen es traen propuestas a la agenda muy específicos. Algunos mitigan un poco el desgaste marginal que pueda haber, pero el desgaste que existe hacia el partido. Otros, por ejemplo, uno de estos 8 partidos democráticos tiene cabecera en Taiwán. Entonces son pues un partido en Taiwán que dicen que pertenecen a la China continental. Entonces, pues sí, está estos 8 partidos, pero no hay un bloque de oposición real. Es el partido y el partido dirige todo. La elección del presidente creo que resulta muy interesante para ejemplificar esto que les digo, ¿no? Como comentábamos, el primer paso es que hay una elección popular directa. Importante porque pues al final, según ellos, los hace una democracia. Al rato podemos debatir quién cree que sí y quién cree que no. Y luego, estos congresos locales pues van haciendo la Asamblea Nacional. El Partido Comunista Chino propone al candidato, a los candidatos que van a conformar un comité permanente. Estos candidatos son propuestos por el partido y ratificados, esta es la parte más importante, por la Asamblea Nacional Popular, que vendría a ser como el Congreso de la Unión. Ahorita vamos a hablar de ella, pero aunque tienen mucho poder detrás para esta ratificación, en la vía de los hechos, pues ya no tanto, son más como un órgano de legitimación. Una vez que se elige el comité permanente, se designa de entre ellos al presidente, que va a ser el presidente del partido, pero también va a ser el presidente de China y a su Consejo de Estado. Quienes resultan electos en este comité permanente más del partido acaban siendo siempre gobernantes en el Consejo de Estado, que es el ala que maneja el poder ejecutivo. Es complicado entenderlo y si tienen preguntas, por favor, alcen la mano y háganlas, porque está tan vinculado el partido con los poderes de la Unión que de repente se vuelve un poco difuso. Pero lo más sencillo para entenderlo es, tienen que saber que hay un comité en el partido
que funge como poder ejecutivo. En ese comité van a estar, digo, el presidente del comité es el presidente de China, también va a estar el vicepresidente, va a estar el primer ministro, los ministros más importantes, ministros entendidos como nosotros los diríamos como secretarios de Estado. Claro, que es un sistema más tirándole a parlamentario, entonces por eso son ministros. Entonces, esta vinculación que existe entre el partido y el gobierno es demasiado estrecha, a veces puede llegar a confundir, pero bueno, sí tienen, o sea, son muy similares, pero cada uno es una cosa. En la división de poderes, pues nosotros estamos acostumbrados a la división clásica de poderes, ya se la saben, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. En China funciona básicamente igual, nada más que en la vía de los hechos hay un poder superior, que es justamente el Partido Comunista Chino. Ellos llevan la jefatura de Estado, ya que su secretario general es también el presidente de China. Y el comité permanente que les comentaba funge como un reformador de leyes regulares, también sirve para constituir comisiones especiales y resolver de pronto problemas que puedan ir saliendo, y funciona como un tribunal constitucional. El tribunal constitucional que nosotros conocemos en Occidente está representado aquí por el comité permanente que es parte del Partido Comunista Chino. Entonces, imagínense, o sea, tienen el partido, es el presidente de la República, el Tribunal Constitucional, y una cosa muy interesante, el Partido Comunista Chino tiene a las Fuerzas Armadas de la República. Yo siempre que viajo a otro país, me gusta saber quién es como, pues el que verdaderamente manda en un país. Siempre tienes la división de poderes, sabemos que todos son iguales. De pronto en otros países puede pasar que hay un presidente legítimo y otro que se autoproclama presidente, y puede ser difícil, si no estás en un país grande, puede ser difícil de pronto decir, a ver, ¿quién es el soberano aquí, no? Más allá de esta idea de la soberanía del pueblo, o sea, ¿quién es quien verdaderamente manda en este país? Y hay un ejercicio muy fácil para saberlo. Ustedes siempre que vayan a otro país, vean quién dirige y quién comanda de facto a las Fuerzas Armadas. Y quien lo haga es el líder en ese lugar. Claro, esta es una regla general, ¿no? Tenemos sistemas parlamentarios, presidencialistas, como ustedes saben, pero siempre quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, generalmente es pues, más o menos el jefe en la región. Aquí es muy interesante que las Fuerzas Armadas no responden al gobierno, responden al Partido Comunista Chino y son leales al Partido Comunista Chino. Les digo, están muy entrelazados el gobierno y el partido, pero finalmente es como un guiño ahí que nos dice, a ver, aquí el partido es quien verdaderamente dicta la política pública. El poder legislativo, como les contaba, es la Asamblea Nacional. Cuenta con una representación nacional total. No solamente están los estados chinos, sino también las regiones, porque China no es como México, que todas son entidades federativas. Ahí tienen estados, tienen regiones, tienen zonas pues no autónomas, pero regiones especiales administrativas como Hong Kong y Macao. En la asamblea están todos, incluso está Taiwán con una representación con el partido que les contaba. Esta representación, su función más importante es lo que ya les venía diciendo, elegir al secretario general del partido, que a su vez es el presidente, solo que en China esta asamblea solo se reúne una vez al año para elegir los temas más importantes. Como les comentaba, es un papel más ejecutivo la reforma de las leyes secundarias. La asamblea se reúne solo una vez al año y ve lo muy importante. Y aquí les quiero contar una anécdota. Mi maestro en la Universidad de Beijing, el decano Chang Fulang, nos estaba contando que tienen 3,000 diputados. Y a mí me pareció sorprendente. Dije, 3,000 diputados. Imaginen una asamblea con 3,000 diputados. Y entonces el decano volteó y me dijo, pero ¿por qué te sorprende? En México tienen más diputados. Y le dije, ¿cómo? En México tenemos 500 diputados, ustedes tienen 3,000. Me dijo, sí, nada más que en China somos 1,400 millones. En México son 130 millones. Entonces, si se ponen a ver cuántos diputados tienen por población, México tiene más diputados que China. Y dije, mira, pues sí, tiene razón. Se me hizo chistoso cómo luego de repente nos impresionan las cosas.
pero de pronto decimos, bueno, nuestro sistema pues en proporción tiene más diputados que el suyo, aunque sean una asamblea de 3,000 diputados. Luego tenemos al Poder Ejecutivo ya como jefatura de gobierno. Como ustedes saben, en los sistemas parlamentarios tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno. En México, un sistema presidencial, la presidenta de la República tiene tanto la jefatura de Estado, representante de México al exterior y jefa de las Fuerzas Armadas, como la jefatura de gobierno. En China no. Como jefe de Estado ya vimos, es el presidente del partido, quien también es presidente de China y comandante supremo de sus Fuerzas Armadas. Como jefatura de gobierno tenemos a este Consejo de Estado, que también sale por la Asamblea Nacional del Consejo Permanente, presididos por el primer ministro. Que si bien se supone que están separados, la realidad es que el presidente chino y jefe del partido chino le dicta la pauta al primer ministro. Eso es lo que pasa en la vida de los hechos. Y luego en el Poder Judicial, aquí van a ver algo interesante de todos ustedes abogados que litiguen. Como saben, en México las fiscalías, los ministerios públicos, no son parte del Poder Judicial, son parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en China, el Poder Judicial abarca ambos, a los tribunales, todos los impartidores de justicia en todos los niveles, pero también a las fiscalías, que si bien cuentan con cierta autonomía, sí dependen del Poder Judicial. Entonces es curioso cómo en el resto del mundo la fiscalía tiene una naturaleza más ejecutiva, pero en China no. En China dijeron todo lo que tenga que ver con impartición de justicia, desde la investigación hasta la resolución de las controversias, va a entrar en el Poder Judicial. Ahora, como hablaba mi compañera y como les comentaba, es increíble ver cómo China progresó tanto. Progresó con estos artículos constitucionales, entre otras cosas. Progresó teniendo un sistema político estable, que si bien cambia y va teniendo sus juegos muy al estilo chino, pues ya tienen como una constitución, digamos, estable y bien hecha, ¿no? Pero ¿qué hicieron con eso? Porque una constitución no es nada más escribirla, no es nada más hacer una lista de buenos deseos y esperar que todo cambie. Para que realmente estas normas cambien a la sociedad y cambien a nuestra realidad, tuvo que haber pasado algo. Y ese algo, claro, fue gracias al pueblo chino, pero principalmente fue gracias a este señor que ven aquí, a Deng Xiaoping. Él entró a ser líder supremo de China una vez que murió Mao. Nunca fue presidente por cuestiones políticas, pero para efectos, imagínense que fue como si fuera el presidente. El líder supremo de todo China. Muere Mao y su plan central que les contaba, en el cual abolía la propiedad privada y traía mucha pobreza y mucha hambruna, este señor dice, no, necesitamos abrir China. Y si bien China es un país socialista, tiene que ser un socialismo con características chinas, que es algo que a ellos les encanta decir. Ellos son un socialismo con características chinas y tienen toda la razón, porque en ningún otro lugar del mundo hay esto, ¿sabes? O sea, ellos dicen que son una democracia, pero si los demócratas occidentales lo estudiamos, digamos, pues no, pero te dicen, no, es que es democracia con características chinas. Luego te dicen, es socialismo. Si los grandes marxistas vinieran, les dirán, no, bro, eres capitalista, pero es que espérense, son socialistas con características chinas. Cosa que parece como un pretexto, pero sí es verdad. O sea, sí manipulan el sistema a sus intereses y bueno, les ha funcionado bastante bien. Bueno, gracias, doctor. Esta apertura se dio de 1978 a 1989 y básicamente se basó en dos cosas, en la reforma agraria y con ella en la urbanización, en la reforma de urbanización. ¿Qué pasó? Llega Deng Xiaoping y dice, a ver, China es un país agrícola. Aquí es rural todo. La gran mayoría de la población se dedica a la agricultura y así nunca vamos a poder tener dinero ni ser ricos y va a seguir habiendo hambruna. Entonces, moderniza el campo. Empieza a meter máquinas en el campo, pero el verdadero propósito no era tanto eficientar el campo, que sí, evidentemente pasó, pero el verdadero propósito es que toda la población no fuera agricultora. Porque, a ver, si antes tenías a 100 agricultores, ahora uno manejando el tractor podía hacer lo que antes los 100. ¿Qué pasa? Los otros 99 se quedan sin trabajo. Pero no pasa nada. Él dice, eso es lo que vamos a hacer ahora, la urbanización.
vamos a trabajar en volvernos un país manufacturero, el principal país manufacturero del mundo, y vamos a urbanizarnos. Hicieron algo que aquí yo creo que nos hubiera funcionado, pero tal vez ya se nos fue el tren. En vez de juntar todo en la capital, en cada pueblo fueron urbanizando y poniendo manufactureras. Por esto es que les comentaba que para los espectadores más grandes del público recordarán que antes todo lo chino era de baja calidad, porque ese era el plan. Ellos decían, a ver, ahorita necesitamos volvernos un país manufacturero, necesitamos producir. Y hay que producir lo que sea, cualquier cochinada, aunque se venda barata. La producimos, pero para darle empleo a todos los campesinos que perdieron sus trabajos. Ya después vemos cómo esas industrias manufactureras les metemos tecnología. Y justamente eso es lo que fue pasando con un plan de 4 fases, que si bien, a ver, no es como que se escribió así desde hace 1000 años, pero sí desde que salió del gobierno siempre Deng Xiaoping, se hizo un plan de 4 fases. Algo que ustedes notarán es impresionante. No sé qué piensen, pero yo creo que en México uno de los problemas que tenemos es que no tenemos planes a largo plazo. Cada 6 años todo cambia. Bueno, aquí eso no pasó. En China saben a lo que van y saben que van a tardar tiempo. Hicieron un plan a 4 años que si bien cada presidente fue moviendo un poco a sus intereses, tuvo una misma línea. La primera fase fue de 1978 a 1992. Vino toda la reforma de tenencia de la tierra. Antes en China, recuerden, no puedas tener propiedad privada. Y esto vino de la mano con la reforma agraria y con la urbanización que les comentaba. Ahora, con esta reforma de la tenencia de la tierra, tú ya puedes ser no propietario, como lo veríamos en Occidente, pero ya puedes poseer un terreno y trabajarlo por un contrato que dura 50 años. Cuando se acaben esos contratos, yo no sé qué va a pasar, ni los chinos saben qué va a pasar, porque todavía no se acaban los contratos de 50 años, como pueden ver en las fechas. Pero bueno, ellos a cambio de pagar impuestos pueden tener su cacho de tierra como si fueran propietarios, imagínalo, ¿no? Luego vino un gran experimento, que fue Shenzhen. Shenzhen en 1980. Shenzhen es la ciudad que está justo arriba de Hong Kong. Y Hong Kong era un protectorado inglés, era una colonia inglesa, básicamente. Entonces tenían muchos problemas de migración, muchos problemas de economía y dijeron, ¿por qué no Shenzhen como experimento la abrimos y la hacemos una zona económica especial, que sea la puerta de China hacia el mundo? Y fue básicamente lo que hicieron. Luego vino la reforma de los precios, no como en el sistema capitalista, pero anteriormente en la época de Mao, todo costaba lo que la lista del Estado costaba. Dijeron, esto está generando inflación, pobreza y desempleo, vamos a liberar el mercado para que los productos ya puedan valer lo que el mercado dice que valen y entonces empezar a generar riquezas. Y finalmente acabó esta etapa con Shanghái. En 1990 la hicieron otra zona económica especial, que hoy probablemente es la más importante de todas sus zonas económicas especiales. La segunda fase vino de 1992 al 2012. Vean cómo ya nos empezamos a acercar a las fechas. O sea, no es historia de antaño. Se hizo un sistema de mercado económico socialista. Lo que les decía, el socialismo con características especiales chinas. Básicamente la industria se dedicó a generar riquezas y pudo haber iniciativa privada. Por supuesto, siempre supervisada por el Partido Comunista y el gobierno. Pero ya la tirada era generar riquezas, no solamente alimentar, no solamente ser camino, sino como una empresa más occidental, supervisada, pero con ese fin de generar recursos. Se suspendieron los impuestos a los campesinos como un pago a este cambio tan radical que han sufrido en los años y para fomentar la subsistencia de China al interior, para no tener una dependencia alimentaria, que de por sí la tienen, pero bueno, esto lo mitigó. Continuó la urbanización en pequeños pueblos y en este punto me quiero detener. Es impresionante cuando van a China. Ojalá algún día puedan ir y si ya fueron, no me dejarán mentir. Tú vas en el tren de, no sé, me acuerdo iba de Shanghái a Beijing y pasas por pueblitos y de pronto el pueblito tiene un edificio de 15 pisos, tiene metro, tiene una avenida de 8 carriles. Y dices, órale, esto es impresionante. Hasta en el último pueblito
tienen toda una infraestructura y es lo que ellos dijeron, toda la riqueza vamos a invertirla en infraestructura. Así hacemos cosas que queden, damos empleo y evitamos que toda la población llegue a la capital, que cada pueblito tenga su propio ingreso. Se dieron incentivos fiscales para inversionistas extranjeros, esto fue de 2009 a 2012. Todavía pueden ir a invertir, si a alguien aquí se le antoja, es buena idea, pero en esa época era una maravilla. O sea, básicamente decían, tú trae tu lana y aquí vemos, o sea, aquí vamos a darte muchos incentivos fiscales, todos los impuestos. A ver, pagabas impuestos, pero pues eran ofertas muy, muy tentadoras, la verdad. Y finalmente llegaron los Juegos Olímpicos de 2008, que, a ver, todas las Olimpiadas en todos los países son importantes, lo sabemos. Es una inversión y es presentar a tu país al mundo. Pero para China los Juegos Olímpicos de 2008 fueron un parteaguas histórico. Para China este fue el momento en que presentaron la nueva China. Esta China socialista pero abierta, esta China poderosa, la gran economía del mundo y claro, su relación con Estados Unidos, que justamente en los Juegos Olímpicos fue el mejor momento de la relación con Estados Unidos. Hoy sabemos que ya está mal, otra vez, pero bueno, en ese momento era la gran economía, amiga de Estados Unidos, entonces los Juegos Olímpicos fueron determinantes para ellos. La tercera fase fue de 2012 a 2022. Aquí se empezó a combatir la corrupción, porque en China se fue un problema terrible. Imagínense que de pronto ustedes son políticos que nacieron en un pueblo con hambruna, pobreza, y de pronto están manejando millones de dólares, algo que nunca se le hubiera ocurrido a toda la generación anterior a ustedes. Claro, hubo temas de corrupción, pero los han combatido, yo diría que relativamente bien. Se empezaron a hacer nuevas zonas económicas especiales y se hizo la iniciativa Belt and Road. Básicamente es lo que ustedes seguramente conocen como la nueva ruta de la seda. China quiere exportar su poderío para hacer una ruta que le permita, sin intervención de Estados Unidos o otras potencias enemigas, poder manejar todo su comercio, ¿no? De pronto Estados Unidos y la OTAN le empezaron a cerrar el paso y China pues, se vio rodeado por un país que, si bien no es un enemigo militar, sí es su enemigo económico. Entonces empezó en países subdesarrollados a exportar el milagro chino, empezar a desarrollarlos y empezar a hacer una ruta para poder comerciar con una cosa muy particular que es diferente a Estados Unidos. A los chinos no les importa tu forma de Estado ni tu forma de gobierno. Como ustedes saben, si quieren que Estados Unidos los ayude, tiene que ser una democracia. Punto final. En China no. En China si eres absolutista, democrático, si el gobierno es presidencialista o parlamentario, les da igual. Ellos solamente quieren desarrollar, que te apegues obviamente a China, y ya con eso van a ir exportando todo su poderío y sus mercancías a través de todo el mundo. Y llegamos a la cuarta fase, que hoy en día es la que pondera. Con esta misma iniciativa del Belt and Road quieren hacer una construcción de gobernanza global, o sea, hacer una paz regional. Porque ellos dicen que si sus fronteras, y recuerden que China tiene 14 fronteras, o sea, tiene fronteras con 14 países, dicen, si China está bien, pero nuestros vecinos están mal, tarde o temprano esos problemas van a llegar a nosotros. Entonces quieren hacer una gobernanza global, quieren reducir su huella de carbono a 0 para el 2060. Creo que lo van a lograr, son muy arraigados en lo que piensan y además acabo de estar en Beijing y el aire está limpio. Cuando yo había escuchado historias de que hace 15, 20 años, bueno, no te podías ver ni la mano en la calle del smog. Ellos ya van bastante bien. Quieren desarrollar infraestructura para conectar el este y el oeste, porque eso también hay que decirlo. El este de China está básicamente el 90% de la población y en el oeste ahí sí ya son zonas pobres. Quieren conectarlo y bueno, quieren hacer incentivos fiscales para que la gente tenga 3 hijos. Seguramente alguna vez escucharon que en China solo puedes tener un hijo. Fue real hasta hace unos años, pero pues como que se les pasó la mano porque ahora la curva poblacional, como en todo el mundo, está dando la vuelta y van a ser muchos ancianos y muy pocos jóvenes. Quieren revertir eso. Y bueno, los dejo con unas reflexiones finales. Primero, ¿cuál es el papel que tiene la Constitución en una sociedad? Lo pongo como ejemplo en China, pero piénselo también en México, si quieren. O sea, ¿qué pasa entre estas letras, entre este librito que nos dicen que es la Constitución y la vía de los hechos, entre los cambios al ciudadano de a pie? ¿Qué podemos aprender nosotros del modelo económico chino?
¿Cómo lograron este milagro chino? ¿Qué podría aprender México? ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad en la relación que tiene México y China? Y bueno, con esto los dejo. Bueno, ¿quién habla? Así es, yo creo que mi presencia sobra ante estas dos pláticas tan interesantes que hemos escuchado, ¿no? Primero, pues desde luego comentar brevemente que me parece una estupenda idea por parte de la División de Estudios Superiores el apoyar este tipo de inquietudes de los estudiantes y sobre todo también apoyarla en relación a Asia, ¿no? En este caso concreto en el tema de China. Es evidente y creo que por lo que hemos escuchado, pues el descuido que como país, y yo incluso me diría yo que como Occidente, hemos hecho sobre este importantísimo tema de China y repito, de Asia del Este. Y ahora habría que incluso decir de Asia completa, porque hoy, bueno, si juntamos el PIB económico de Asia, es el PIB más importante hoy ya del mundo. Y peor aún, ¿no? Casi cerca del 60% del motor económico del mundo también ya lo encontramos en Asia. Encontramos también ahí el 65% de la manufactura, encontramos ahí el 65% del PIB y en 2030 será el 65% de la clase media mundial. Entonces, como ahora parece que empezamos a verlo, el tema de Asia, que ya, como aquí se ha dicho claramente, en esta última etapa empieza a partir más o menos de 1950 y que apenas ahora estamos tratando de reflexionar qué pasó. Y cuando digo ahora, no me estoy refiriendo a México, ¿sí? Yo me estoy refiriendo a Occidente en general. Esta falta de conocimiento, esta falta de precisión, esta falta de advertencia de lo que hoy ya es China. ¿No? China ya no es un proyecto, China ya es un actor global, geopolítico, creíble, que está compitiendo por el liderazgo mundial y según ellos lo van a obtener en 2049, con grandes posibilidades de que así sea. Y junto con ellos, pues recordemos que está una región de países ricos ahora, ¿no? Tenemos ahí a la segunda y a la tercera economía del mundo, China y Japón, pero también tenemos el gran éxito de Corea y también podemos agregar el de Taiwán y todo el mundo ha oído el de Singapur, ahora estamos escuchando el de Vietnam. Entonces, es mucho desarrollo y mucho éxito y hemos sido muy omisos en voltear hacia ese lado del mundo por muchas razones, ¿no? Por muchas razones y que son muy interesantes, desde luego, advertirlas y conocerlas, que nos han llevado a este punto en el que ya algunos autores señalan que estamos ante una inevitabilidad asiática. Sí, y esto, bueno, pues puede llamarse las cifras que les acabo de dar o simplemente de que tendremos a partir de 2050, o sea, dentro de 20 años, a un nuevo líder económico y tendremos a una nueva región como líder económica y tendremos también, y esto es tal vez lo más importante, tendremos otra civilización, ¿sí? Otra civilización con la que tendremos que convivir, tendremos que platicar, tendremos que dialogar y tendremos que aceptar. Hasta el día de hoy no acabamos nosotros de aceptar, y vuelvo a decir, cuando digo nosotros, digo Occidente, no acabamos de aceptar esta realidad que nos sigue resultando como en el mapa que nos pusieron aquí la licenciada, el primer mapa, que nos parece lejano, ¿sí? O sea, todavía hablar de China, hasta en términos de vacaciones, nos parece lejos, es increíble, ¿no? O sea, y eso no es más que parte de una imaginación y de una cultura creada a lo largo de siglos, diría yo, en los que hubo una gran ignorancia sobre lo que China
fue lo que China es, y ahora que estamos viéndolo en esta tarde, de lo que China posiblemente será. ¿Sí? Entonces, por ello, a mí me parece que es muy, muy interesante el que la División de Estudios Superiores pues le dé relevancia tanto a este apoyo a ir a China a conocer in situ pues, esa realidad. O sea, lo que hemos escuchado esta tarde es yo vi, yo platiqué, yo escuché, además de que estudié, ¿no? Que es un valor agregado también muy diferente para acabar con esos prejuicios que tiene China y que tiene la región de Asia del Este. Entonces, hacer este tipo de apoyo para que ojalá no nada más 2 estudiantes, sino pudieran ser mucho más los estudiantes que pudieran estar allá estudiando y las diferentes vertientes que China y Asia del Este representan para el interés de México, para el interés de América Latina, para el interés de Occidente, me parece que siguen siendo asignaturas pendientes. Y fíjense aquí las fechas que hemos estado escuchando, ¿no? 1949, el triunfo de la Revolución China. O sea, ese triunfo de ahí para acá, lo que tenemos ahora solamente son prejuicios derivados de un desconocimiento, de esa lejanía y de una academia occidental que se caracterizó por ignorar, y no solo ignorar, despreciar al otro. O sea, nosotros venimos de una cultura del desprecio de lo chino, de lo asiático. Como se ha dicho aquí también, las que pertenecemos a esta generación, pues nacimos con esa distancia y nacimos con ese desprecio, ¿no? Un poco de burla, un poco de broma, un poco en serio. Había esa idea, porque efectivamente en ese momento, y hablo de todo el siglo XX, esa gran ruta de China por recuperar lo perdido, pues fue de mucha pobreza, de mucha miseria, hambrunas, guerras. China pierde el último imperio en 1911 y de 1911, que es una gran tragedia para la historia mundial china, ¿sí? Empieza un largo camino de recuperación en una enorme orfandad. ¿Sí? China no sabía en ese momento qué había pasado, por qué había perdido todo ese conocimiento, poder y deslumbramiento que tenía sobre el mundo. Fue muy fuerte ese trauma para China. Recordar simplemente que en los últimos 2000 años el 90% del liderazgo económico del mundo lo tuvo China. O sea, esto es importante porque no es que ahora estemos descubriendo a un país que de repente parece que va a ser o es exitoso. Siempre ha sido exitoso, siempre ha sido asombroso, siempre ha sido espectacular. Es el país más sorprendente en la historia de la humanidad. ¿Por qué no pensábamos así? ¿Por qué no pensamos así? ¿Por qué hoy no aceptamos que eso sea así? Pues porque los analistas, los estudiosos, los historiadores y los grandes pensadores, ¿no? Porque esto no tiene que ver incluso con nosotros, sino que los grandes pensadores en el tiempo, Marx, por ejemplo, y es paradójico pensarlo así cuando China adopta en 1949 el régimen comunista soviético, es que decía de China que era un fósil viviente, ¿no? Cuando las primeras noticias que le llegan a Marx, porque pues China se descubre tarde en la historia de la humanidad y es otro gran tema. Pero bueno, cuando le llega eso, Marx dice que China es un fósil viviente. Y pensar así de un hombre que, bueno, pues tenía una cultura general y que tenía una vocación por tratar de ser objetivo, bueno, pues no cabe duda que nos da la dimensión de lo que, de ese desprecio y de esa idea de pensar que China era una sociedad latosa, prejuiciosa, pobre y que había sobrevivido por alguna razón, ¿no? Un fósil viviente. Pero pues lo mismo decía Max Weber de ellos, ¿no? O sea, Max Weber despreciaba mucho a China y decía que carecía de toda
consideración moral y de vocación hacia el capitalismo. Yo no sé si vivieran hoy nuevamente, ¿qué dirían, no? O sea, decir de esas dos características. Y bueno, y si nos vamos a plazos más recientes, pues encontramos a otros grandes pensadores como Friedman, que los chinos lo invitan en la época que acabamos de escuchar, de 1980, para ver y aprender, porque eso es lo que tienen también los chinos. O sea, dentro de ese gran orgullo nacional, también se abren mucho al conocimiento o al éxito ajeno. Y decidieron invitar a los diversos pensadores dentro del marco de su apertura, que fue a partir de 1978, como aquí también ya se dijo, y en ese marco de la apertura, pues invitan en este caso a Friedman, que llega ya gran también líder y pensador del capitalismo, y cuando baja del avión y le preguntan que cómo le había ido en China, dijo dos cosas. Dice, pues la primera es que los chinos huelen mal, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, y es la primera pregunta a los colegas, ¿no? A ver qué dicen de ese gran tema. Y la segunda dice, no tienen ni idea del capitalismo. China jamás podrá ser un país relevante en el entorno capitalista. Entonces, si pensamos que estos dos grandes, tres grandes pensadores, analistas reconocidos mundialmente, y podría yo citar a otros 10, nos señalan este enorme desconocimiento de China en el siglo XX y en el siglo XXI. Lo que tenemos es que pues algo tiene China de especial, que no atrae, pero también tiene una enorme dificultad para poderlo entender. De ahí lo valioso de estos comentarios que acabamos de escuchar el día de hoy, ¿no? Porque es precisamente de los primeros intentos de toda una carrera que empieza por tratar de interpretar algo que Occidente se ha conformado con llamarle milagro, ¿sí? ¿Y a qué le llamamos milagro? Pues a lo que no entendemos, ¿no? Entonces, ustedes habrán escuchado el milagro japonés, ¿no? Oh, el milagro japonés. Luego escuchamos el milagro coreano, el milagro coreano. Después el milagro de Singapur, el milagro de Taiwán, y ahora hablamos del milagro chino. Entonces es una zona milagrosa. Yo no sé a qué santos se le reza, ¿no? A la vez a San Confucio, porque bueno, pues finalmente es una zona confuciana. Y sabrá que, y entonces que es muy fácil, ¿no? No entiendo cómo le hacen para crecer 10% anual promedio durante 30 años. Y entonces a mí me parece que pues es un milagro. Y como así resuelvo todo, pues yo ya digo, ya así fue. Y los chinos muy cómodamente también, como ya lo dijo aquí José, dicen, pues lo que no entiendas, aplícalo a características chinas, ¿no? Entonces, es como los contadores cuando no les cuadra el saldo y agarren, pues ¿cómo no cuadra? No, no, pues yo lo pongo, pero ciérrenla. Entonces, ese yo lo pongo chino es con características chinas. ¿Qué son las características chinas? Quién sabe, es todo lo que usted no entiende, pero eso es, y entonces ya lo entendió. ¿Por qué? Porque son características chinas, pues así debe ser, ¿no? Y bueno, en este juego de bromas, pero de profundidades, es parte del gran reto de entender a China. Y el tema de China, y es un comentario también que hago para sus comentarios, si gustan hacerlos posteriormente, en esta, pues, me parece que esto es una celebración de su llegada y de su conocimiento, y yo así lo tomo. Eh, China, y sobre todo para los abogados, no la podemos ver bajo un análisis jurídico. El derecho nunca existió en China, ¿sí? El derecho nace en China en 1982 como una necesidad de poder dialogar con Occidente para poder hacer negocios en base a una apertura que apenas había empezado en 1978. ¿Sí? O sea, 4 años después tienen que construir una constitución en la que copian los modelos que mejor les parecen adecuados y logran construir junto con los grandes asesores un modelo coherente a partir del cual generan una construcción de un sistema jurídico también de acuerdo a sus necesidades.
Y por donde quiera que le piquemos a la Constitución, a las leyes de derechos humanos, a la parte de propiedad intelectual, a la parte de la participación del gobierno, a la parte de democracia, nos van a salir las características chinas. Y entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Nosotros, deseando querer hacer un análisis bajo una observación de paradigmas occidentales. O sea, China tiene que ser como nosotros. O la otra, ¿no? China tiene una realidad propia que le funciona y que parece que le funciona muy bien y que es diferente a la nuestra. Y entonces esa es una gran pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. Las diferentes corrientes occidentales se niegan a aceptarla. Por eso es que los temas están abiertos y la oportunidad de estos ensayos, la oportunidad de estos estudios y la oportunidad de estos viajes. Porque en materia de civilizaciones el tema está abierto. ¿Ante qué estamos? ¿Sí? Estamos ante un choque de civilizaciones, un diálogo de civilizaciones, una coincidencia de civilizaciones. Bueno, ahí hay una bibliografía enorme al respecto sobre exactamente de qué estamos. Pero entre lo que estamos dialogando, pues ya tenemos dos guerras ahí en el mapa geopolítico, en donde una de ellas pues, está muy involucrado todo un interés euroasiático conformado por Rusia, respaldado tácitamente por China. O sea, esa guerra no hubiera comenzado si no lo hubiera apoyado China tácitamente. Obviamente, en la forma pública ha sido sensible para no hacerlo por razones también de conveniencia nacional, pero las conversaciones que tuvieron Putin y Xi Jinping pues fueron previas a que el primer tanque pasara las fronteras de Ucrania. Entonces, ahí tenemos unas preguntas muy poderosas y que necesitan respuestas, pero en temas de la civilización tendríamos que partir de ahí. Y si es civilizatoria, entonces el tema no es sencillo, porque China es una también de las civilizaciones más antiguas del mundo. Y entonces hay que irse para atrás. Y entonces no basta con la reforma de Xi Jinping y no basta con la apertura de Deng Xiaoping y no importa con lo que haya aportado Mao, que cada vez se ve que aportó menos, pero entonces tampoco podemos partir de la caída del imperio en 1911 y luego tampoco en la gran historia gloriosa de los imperios. ¿Dónde empieza China? Y esa es una pregunta que se niega mucho la academia a responder. Y es el punto donde si en verdad es que hay una línea en el tiempo de una civilización que mantiene sus raíces, pues es que hay que ir al vertiente filosófico. Y ahí es una buena cantera para los abogados. Sí, creo que los abogados nos llevamos bien con la filosofía. Y entonces lo que tenemos ahí es un reto de interpretación en el carácter civilizatorio. Pero si habláramos de la parte económica, también el reto es igual. ¿Sí? Actualmente lo que tenemos es si China, ¿qué es? O sea, ¿sí? ¿Es socialista? ¿Es capitalista? ¿Es un socialismo de mercado? ¿O qué modelo económico tiene? Bueno, de que es efectivo no cabe la menor duda, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la escuela del neoliberalismo occidental nunca ha aceptado el elemento cultural como una parte del gran éxito del modelo económico chino. Y al no hacerlo así, por eso es que no pueden acabar de entender un desarrollismo que desde siempre nace con el Estado. Y el Estado como el padre y la madre de los hijos chinos, de los ciudadanos chinos, del pueblo chino, que es el responsable, también como aquí ya se dijo, que gobernaba toda la tierra y que la sigue gobernando de una manera más sutil, más compleja, un poco más elaborada, pero la sigue. Y la parte de la construcción del poder político. Queremos que sean democráticos. No lo van a hacer. Por lo menos al día de hoy no se ve que lo quieran hacer. Y la otra, parece que tampoco necesitan serlo, ¿sí? Y que te manejan otra forma, porque precisamente si hablamos de civilizaciones, son otra forma de relacionarse y de construir el poder. Y también viene de fuentes filosóficas que ellos aceptaron, decidieron y no les ha funcionado nada mal. ¿Sí? Entonces, cuando a fuerza se les obliga
lo digo por Occidente, desde luego, por Estados Unidos de manera especial, a que tiene que ser una democracia de libre mercado. Bueno, ya sabemos hoy lo que le está pasando a las democracias de libre mercado. Se están cayendo. Estados Unidos tiene un enorme problema, ¿no?, de modelo económico que está tratando de resolver. Trae un problema político democrático que apenas en 8 días vamos a ver cómo se resuelve, terrible, y un problema social también. Y por eso qué bueno que estuvieron en China. Seguramente se sintieron seguros todo el tiempo. Sí, por supuesto. Bueno, el tema social, ¿sí? Yo también regreso de un viaje ahorita en otros 4 o 5 países de Asia y la seguridad, la forma de manejar esa parte, esa sociedad asiática, es diferente a cómo el desgaste y cierta decadencia que se está presentando y que cada vez es más visible en Occidente, ¿no? En nuestro país, para no ir tan lejos. Entonces, los 3 parámetros, tiene preguntas muy amplias todavía, que por suerte no están resueltas, ¿no? Y lo digo por suerte porque, bueno, pues, si ustedes llegan en muy buen momento, ¿sí? La parte económica no está resuelta, la parte social no está resuelta, la parte jurídica está lejos de estar resuelta, ¿no? Derechos humanos, por ejemplo, tienen todas las leyes y todas las convenciones firmadas, ¿sí o no? ¿Va? No son preguntas fáciles, pero qué bueno y felicito desde luego la estancia. Me encantó escuchar las ponencias, las pláticas, las referencias y me da gusto que haya más gente aquí en nuestra Facultad de Derecho y en la división, pues de que esté dentro de estos temas que son, creo yo, muy importantes. También aquí ya se dijo que China es nuestro segundo socio comercial. Si no fuera importante, porque geopolíticamente lo es, pues es nacionalmente muy importante. No tenemos una agenda para China. Este país no ha manejado una agenda para China. No sabemos qué pedirle a China, no sabemos qué negociar con China, no hemos negociado esa agenda con China. Por lo tanto, China ha manejado con nosotros lo que ha querido. No es culpa de China, es culpa que nosotros no le hemos puesto a China los 10 puntos que queremos de China. Lo que sí, pues es que China se lleva cada año pues un gran superávit en la desbalanza comercial que tiene más de 12 años de tenerse de manera permanente, ¿no? Entonces, otro gran reto ahí. En fin, mucho trabajo por hacer y por venir y yo simplemente pues doy estas líneas generales para señalar la importancia de lo que acabamos de escuchar y desde luego de esta estancia realizada allá en China y que desde luego pues seguramente será el inicio de investigaciones más profundas, pues que requiere mucho el país, que requiere mucho América Latina y también con ello Occidente, ¿no? Entonces serían unos comentarios generales y felicitarlos desde luego. Sí, ¿cuántos días estuvieron? Un mes. Un mes. Bueno, bien, con un mes lo que logramos fue muchísimo, ¿no? Digo, China, insisto, no es sencillo, no es fácil. Entonces, pero qué bueno, ¿no? Creo que un mes es muy bueno y, no, independientemente de lo que se dediquen profesionalmente, qué bueno que se difunda esta idea de la importancia de China y del buen conocimiento de China, porque hay tanta ignorancia con este tema y tantas opiniones tan limitadas, y no estoy hablando de la gente común que no tiene por qué, estoy hablando del sector público y estoy hablando del sector privado, y también tendríamos que incluir al sector académico, ¿no? Bueno, pues yo serán mis comentarios por profesor. Muchísimas gracias, doctor Arturo Oropeza. Antes de abrir el micrófono a las preguntas, que yo también tengo las mías, ya les había adelantado a algunas de ellas, otras fueron surgiendo a lo largo de la conversación del día de hoy. Sí me gustaría resaltar algunos puntos importantes de su propia exposición. O sea, a mí como comparatista, como profesor de Derecho comparado que fui de ustedes en esta división de estudios de posgrado, es que me pareció un excelente ejercicio que ilustra cómo a veces usamos estas extrapolaciones, no sé si recuerdan, este concepto de la psicología para poder explicar relativamente de manera atinada algunas instituciones extranjeras
pues con conceptos del sistema jurídico de referencia, ¿no? Decías propietario, propiedad, comité permanente del Partido Comunista, es como una jurisdicción nacional suprema, ¿no? Con la finalidad de que el propio auditorio pudiera comprender de qué estábamos hablando. También, no sé si se dieron cuenta, a la hora de armar todas esta presentación muy interesante, por cierto, que en las explicaciones del propio derecho extranjero, cuando nos vienen a hablar del derecho chino, del derecho francés, israelí, etcétera, etcétera, se compara implícitamente con el sistema jurídico de referencia. Entonces, creo que como la hemos visto con Dimitra Kokini, ¿no? Estas comparaciones son implícitas, ustedes seguramente las llegaron a vivir, a vivenciar cuando estaban allá. Hay algo bastante curioso que creo que vale la pena ser mencionado, porque cuando traducimos al español el preámbulo de la Constitución china, donde aparece toda la parte histórica, el desarrollo de esta gran y esplendorosa nación, pues nos vamos dando cuenta que pues es como de los más larguitos preámbulos que hay de todas las constituciones del mundo. Ya dos comentarios más para abrir la mesa, las preguntas, el micrófono, perdón. Justamente el doctor Arturo Oropesa mencionaba algo que en clase ya habíamos visto. Pues trazamiento, este trazo que William Twining hace de los análisis de los estudios de derecho comparado. Y yo no nada más diría que China es el único país que se fue dejado de lado por los estudios de derecho comparado, sino ya lo habíamos visto. O sea, durante los últimos 50 años, estos análisis de derecho comparado se han enfocado en las tradiciones de civil law, de common law únicamente, tomando en cuenta o tomando como referencia a los grandes países, los más representativos de cada tradición, y dejando así no solo a China y a Asia afuera, sino también a los países africanos, latinoamericanos, de Medio Oriente. Y entonces, esta crítica que hace el doctor Arturo Oropesa me parece que también puede ser extendido a varias partes del globo. ¿Por qué no interesarnos también en otros países? Y finalmente, la parte económica, creo yo, y ahí Hao Jiang con de China, de Socialist Experience, yo no hablo chino, todos los que sé de China lo leo en inglés, es que la parte del boom económico no va separada del desarrollo del derecho privado y de la idea del establecimiento de empresas productoras del Estado. O sea, creo que ahí sí hay una parte constitucional innegable. Sin embargo, me parece que también vale la pena para las próximas ocasiones suplementar esto con la parte de derecho privado, que es importante, ¿no? Pero bueno, vamos a ceder el micrófono a nuestro auditorio. Si alguien tiene una pregunta para José, para Ivonne, o incluso también para el doctor Arturo González Oropesa. Yo también tengo una pregunta para él, pero adelante, los escuchamos, por favor. Sí. Van a pasar el micrófono para que se escuche en la retransmisión de Facebook Live, por favor. Hablando un poco, como decía el doctor Arturo Oropesa, que va a haber, o sea, tiene que haber un campo gris cuando se trata de la relación con China y cualquier otro país como México de Occidente, por todas las diferencias tanto culturales como jurídicas que hay. ¿Cuál creen que sería como un reto en el desarrollo del derecho chino que vaya a ser importante en estas futuras negociaciones con otros países? O sea, así como el doctor decía que básicamente el desarrollo del derecho en China ha sido, pues, se ha formado en base a sus necesidades. ¿Cuáles serían o sea, otras necesidades que surjan con esos nuevos enlaces que se haga con Occidente? Yo creo que, como comentaba el doctor, la verdad es que hay bastantes retos que jurídicamente no están cubiertos, porque justo como comentaba José, y me pareció muy interesante su reflexión, la Constitución no puede ser, o el derecho no puede ser una lista de buenos deseos sobre hacia dónde quiero llevar a mi país. Y justo como veíamos durante la historia de las reformas en las constituciones de China, la reforma que hicieron respecto al Estado de Derecho fue justo más para abrir el mercado para, ok, bueno, ya, si quieres, sobre todo por todo el tema de los tratados internacionales, ¿no? Recordemos que al final pues, está el derecho público entre todos los países y lo que se busca, pues sí, es posiblemente pues unas buenas condiciones laborales. Ok, si yo voy a hacer que China sea manufacturero de ciertas cosas, pero bueno, yo no puedo incumplir con este otro tratado que tengo con otros 20 países en donde
tú no vas a darle condiciones de trabajo, condiciones laborales a los trabajadores decentes, ¿no? Las mínimas. Si no lo vas a hacer, pues justo, o sea, no es solo como, sí quiero la mejor mano de obra, pero también, pues tengo otros lineamientos que cumplir. Tomando en cuenta eso, desde mi punto de vista, y bueno, no solo en temas laborales, por ejemplo, propiedad intelectual, ¿no? Que ahorita es como, justo, a ver, si China quiere limpiar un poco esta imagen que se tiene respecto a la calidad de los productos, respecto a justo, ¿no? El tema de la piratería, que no son buenos y que no hay este respeto por la propiedad intelectual, no solo es, sí lo firmo y me adhiero al tratado y bueno, ya no voy a copiar tu producto, voy a copiar tu marca, ¿no? No solo es eso, o sea, realmente, y para mí sería el reto con China, que realmente logre cumplir con todo lo que está firmando y que logre estar en esos estándares de los demás países. A lo mejor es una potencia muy grande, pero en términos de derechos humanos y en términos de derecho como tal, deja mucho que desear. Ahora, ¿cuál es para mí el segundo reto que tiene China también? Que no tiene como esta presión social de que esos derechos se vuelvan cumplibles, o sea, que realmente existe esta protección del Estado hacia las personas. Porque estando en China, y justo algo que platicábamos que me llamaba a mí mucho la atención, es que la gente, si nosotros les platicáramos, ¿no? Como este tipo de cosas, ¿no? En China están divididos por regiones y si tú naciste en la región en donde eres agricultor, pues posiblemente toda tu vida seas agricultor, a menos que hagas el examen de la universidad, que solo puedes hacer una vez en tu vida y que ese puntaje va a definir toda tu carrera. No es como aquí que no me salió, lo vuelvo a intentar hasta que me quede la UNAM, no. Lo hago una vez, ese puntaje va a definir a qué universidad puedo entrar y dependiendo de la universidad donde me quede, me puedo mover. Es decir, si yo no nací en Beijing, pero yo quiero estudiar en Beijing y no alcanzo el puntaje, ya no me puedo ir. O sea, no hay esta libertad de tránsito que nosotros sí tenemos de decir, mañana quiero trabajar mejor en Querétaro y voy a estudiar allá y me muevo y veo qué hago. Allá es solamente el Estado te permite moverte si ya tienes una aceptación de universidad, de trabajo, etcétera. No obstante, a pesar de que eso tal vez para nosotros sería como no, es que es una violación a mis derechos, es que como, oye, las personas allá, por toda esta historia que vimos, y como comentaba el doctor, China no es ahorita de los últimos 60 años para acá, es una dinastía de las primeras civilizaciones que justo tendríamos que ver en qué momento entonces empieza a formar este derecho o no derecho que tienen. Entonces, el segundo punto es que como la gente allá realmente es feliz en ese punto de decir, bueno, es que el Estado me brinda esta protección y me funciona porque antes estaba peor y porque justo pasé una hambruna muy fuerte o mis abuelos vivieron toda esta etapa en donde no había comida, no había trabajo, no había nada. Entonces, para mí es funcional y por lo tanto realmente si el Estado viola o no derechos o si tal vez no tengo tan buenos derechos laborales o si estoy trabajando para una empresa que copia propiedad intelectual, no les genera tanto ese ruido. Entonces, creo que para mí serían esos dos retos uno, que lo volviera, que realmente pudieran cumplir todo lo que está firmando y ponerse al nivel de los demás países. Y dos, que se pudiera volver un poco más exigible dentro de la misma China. Bueno, la misma pregunta sobre lo jurídico. Hay que considerar que los mejores despachos de abogados de China tienen 30 años, o sea, es muy nuevo. Yo diferiría un poco. Yo creo que hay un reto para ellos y un reto para nosotros. Para ellos el reto principal ya lo hicieron, hacer un sistema jurídico suficiente que funcione para poder negociar con el mundo. Su segundo reto, pues mira, tal vez más a la jurisprudencia, a los precedentes, pues llevan 20, 30 años litigando, ¿no? Entonces, todavía no está todo resuelto. Va como un sistema nuevo, pues va a ir evolucionando. Pero yo no creo que realmente se necesiten adaptar. A ver, China en este momento de la historia es una superpotencia. Yo creo que el reto es para nosotros adaptarnos a ellos. O sea, yo no veo a China diciendo, ay, bueno, tengo que acoplarme a este tratado internacional. No, pues, digo, ellos están bien. No, no se ven muy mortificados. Yo creo que nosotros, el reto está en nosotros, llámese todos los otros países que no son China, para adaptarnos y comerciar con ellos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, actualmente México cuenta con 14 tratados de libre comercio, de los cuales el más importante es el TEMEC, como todos podemos saber, es con Estados Unidos y Canadá. Pero yo participé en el programa con ustedes y cuando regresé muchas personas me llegaron a preguntar, ¿por qué México no tiene tantas relaciones comerciales con China? Y la respuesta está en que en el TEMEC hay un apartado que dice
que no podemos mantener un tratado de libre comercio con un país con una economía socialista. Entonces, ¿qué se puede hacer para solucionar ese problema? Ya que obviamente si mantenemos dicha relación con un país socialista, van a suspender el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar este problema sin entrar en disputas con Estados Unidos y Canadá? Ya que China está siendo muy importante para nosotros con todo lo del nuevo nearshoring y realmente es una oportunidad que podríamos tomar, pero está complicado debido al TEMEC y Estados Unidos. Bueno, a ver, para nosotros China es el 10% de la economía, básicamente. Son alrededor de 120 billones de dólares al año. Y el gran reto, yo no creo que sea el tratado, porque el tratado, como tú sabes, ni existe, ni se busca en el corto plazo que exista. Yo creo que el gran reto aquí es que hay una disparidad comercial de 1 a 8. O sea, por cada 8 contenedores que mandamos a China, o sea, hagan de cuenta, ellos nos mandan 8 contenedores de mercancías, nosotros regresamos 1. Los otros 7 se quedan aquí porque no tenemos que regresarles. Es verdad que China es muy importante, pero también hay que reconocer nuestras propias realidades. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. No nos vamos a salir del Tratado de Libre Comercio. Las elecciones que están a días de ser pueden ser complicadas, porque acuérdense que para los demócratas el enemigo es Rusia, pero para los republicanos el enemigo es China. Entonces, si llegara a ganar Donald Trump, se puede complicar más con la renegociación del 26. Hay que cuidar eso. Pero yo digo que en este momento no es el momento de hacer un tratado de libre comercio, más bien de enfocarnos en qué regresar en esos otros 7 contenedores que se están quedando, en cómo cerrar este déficit económico. Y ya sobre la marcha, pues ya después en algunos años podremos ir viendo si hacer un tratado de libre comercio. Que ahí justo nada más complementando un poco, y justo como lo vimos cuando fuimos a la embajada, pues también depende mucho de la línea que México quiera seguir, ¿no? O sea, creo que justo como comentaba José, hay que analizar un poco la realidad que si bien es el segundo socio comercial, pues el primero lo tenemos aquí al lado y a lo mejor no sé qué potencia pueda decir que tenga más fuerza y no creo que vaya por ahí. También depende mucho cómo México lo quiera llevar. Me llamaba mucho un comentario justo de cuando estuvimos allá, que justo era como, bueno, México no es Estados Unidos, lo cual es cierto, y sí podríamos medianamente abrir un poco más la línea de comercio con China, pero la verdad y la realidad es que justo, aunque no somos Estados Unidos, sí tenemos como cierta relación comercial y sí se tendría que hacer justo el análisis, qué es lo que conviene más y justo como dice José, ¿no? Y la realidad y lo que platicamos durante la ponencia. Nosotros importamos muchísimos productos de China, no al revés. Entonces, justo si fuéramos, como decían en la embajada, ¿no? Si se incentivara más programas de financiamiento de mexicanos allá o que pudiéramos exportar más cosas a China, pues entonces sí, a lo mejor podríamos considerarlo como un socio mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz, ¿no? Que está este tema de si se va a abrir una planta aquí o no de autos chinos. Si se abre, posiblemente generaría muchos empleos para México, buenos recursos, justo la cadena de suministro sería mucho más corta para China y bajarían los productos a toda América Latina. De ahí a que Estados Unidos realmente lo permita y que empiece a poner aranceles que al final a nosotros ya no nos van a beneficiar, pues ahí es donde realmente es un poco más allá de cómo buscar la solución a una salida del tratado del TEMEC, que creo que no es per se por ahí, sino más bien es por dónde México quiere llevar como estas relaciones comerciales. Y creo que se pueden hacer perfectamente las dos, manteniendo la relación comercial bien con Estados Unidos y también con Chile. Muchas gracias por su plática, es muy interesante. Para mí, China es igual un país que rompe todos los paradigmas tradicionales de entender muchas cosas, en particular el derecho. Yo estudié la maestría aquí, bueno, terminé los créditos, no desde el lado constitucionalista, sino desde la filosofía del derecho, y creo que particularmente ahí es donde creo que se abre un área de oportunidad muy interesante para estudiar precisamente cómo conciliar. Me remito a parte de sus últimas preguntas que tenía en su presentación. ¿Cómo conciliar la idea de seguridad jurídica? Si ¿Hasta qué punto influye la seguridad jurídica o el formalismo jurídico
las instituciones con lo que, con lo que pasa en la realidad. ¿Qué importa más, si la seguridad jurídica o la estabilidad política, ¿no? Al final del día los chinos terminaron construyendo un conjunto de instituciones e instrumentos que más que nada parecían seguir esta visión del pragmatismo asiático, que era más adecuarse a los tiempos que le tocaron vivir a los chinos y adecuarse, si tenían que llamarlo socialismo con características chinas o con características rojas o como fuese, pero al final del día creo que en última instancia es adecuarse a los tiempos, ¿no? Y creo que de eso podemos aprender mucho hoy en día. Parte de lo que comentaba el doctor Oropesa, muchas de las democracias occidentales hoy en día, pues coincido, parece que están en crisis y habría que analizar cómo es que estos nuevos fenómenos afectan a las nuevas realidades, ¿no? ¿Quiénes son los principales competidores de México? Que sí los tiene, a pesar de que los candidatos a la presidencia de la República, creo que fue Maynes, decía que no teníamos competidores, ¿no? Pero pues el sudeste asiático, yo estoy seguro que no piensa lo mismo, después de que gran parte de la relocalización se está dirigiendo también allá. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa región del mundo como país para adecuar nuestras propias instituciones y adecuarnos a los tiempos? Muchas gracias por su plática. Reagrupamos, ¿no? Vemos si alguien más tiene una pregunta para agruparla con esta. Bueno, adelante. ¿Nadie más tiene una pregunta? Bueno, yo creo que, a ver, en este esquema que decías de seguridad jurídica y estabilidad política, en todos los países vienen de la mano. Lo que pasa es que en Occidente generalmente la estabilidad política, que es la supremacía constitucional, está garantizada por una supralegalidad. O sea, la estructura jurídica garantiza el acomodo político. En China tenemos la ley, tenemos la constitución, pero realmente la garantía que tiene la norma es el Partido Comunista Chino. O sea, ahí eso se rige todo. Claro, en el papel está la constitución y hay mecanismos, pero al final yo creo que China, ellos vieron un esquema político a seguir, un esquema económico. Lo jurídico, pues fue algo que vino de la mano, claramente importante. Como les comentaba, la constitución consolidó esta estructura del régimen, pero aquí lo que se vio fue algo más político y más económico. Eso es lo que realmente cambió China. No, lo jurídico fue algo que lo compensó. La constitución lo garantizó, lo estructurizó, pero aquí fue lo económico con lo político. Yo quisiera preguntarles un par de cosas. Dejo de lado mi pregunta de cómo se articula la soberanía nacional con el artículo 2 de la supremacía del Partido Comunista. Creo que es bastante compleja la pregunta y la respuesta. Pero respecto al Consejo de Estado, no sé si haya un problema de traducción. O sea, si es Consejo de Estado como ocurre en Colombia, como ocurre en Francia, en Bélgica. O sea, mi pregunta particularmente es, funcionalmente hablando, si es un órgano judicial contencioso, es un órgano consejero del Poder Ejecutivo, es un órgano revisor de las leyes antes de ser promulgadas. ¿Cuál es esta función de este consejo? Y también aprovechando aquí la presencia del doctor Arturo Oropesa, me gustaría preguntarle, ¿de qué concepción del derecho podríamos partir para afirmar que el derecho no existía en China antes de los años 80? ¿Qué es lo que había antes? Y finalmente, ¿cómo se enteraron de este programa de becas? ¿Cómo ocurrió? ¿Con quién contactaron? ¿Cómo fue? Sí, si quieres, déjame la primera. Exacto. Bueno, el Consejo de Estado, es que a ver, sí, es lo que comentamos. Puede ser muy confuso porque tienes el comité permanente, pero más del partido. El Consejo de Estado se trata más del Poder Ejecutivo, pero como jefatura de gobierno. Al Consejo de Estado, véanlo como el gabinete presidencial, pero ni siquiera es el gabinete del presidente, es el gabinete del primer ministro. Entonces, como un sistema parlamentario, tenemos al Consejo Permanente, de donde su presidente es presidente del partido y presidente de la República Popular China. Él es el jefe del Estado. De ahí también sale la jefatura de gobierno, que está presidida por el primer ministro.
Y el primer ministro tiene un consejo de Estado conformado pues por los ministros. Los ministros que aquí podríamos decir que son los secretarios de Estado, allá son los ministros de Estado, y ese es el Consejo de Estado, el que lleva a cabo la administración, la jefatura de gobierno, no la representación del Estado. Entonces, pues sí, como dijimos, con características chinas. Para la Santa. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo diría brevemente, profesor, que 500 años antes de Cristo hubo un debate filosófico en China de dos escuelas de pensamiento, la legista, ¿sí? Y la confuciana. Esas dos escuelas muy maduras, ¿sí? Porque luego se suele pensar que China no tiene derecho porque es subdesarrollada. Es lo primero que dijeron los pensadores occidentales en su tiempo cuando llegaron a China en dos momentos, ¿no? En el siglo XVII con los frailes y en el siglo XIX con la invasión inglesa en 1839 con la Primera Guerra del Opio, que fueron los dos momentos de encuentro entre Occidente y China. Son dos momentos, un momento entre cultural, religioso, limitado, muy limitado, pero muy importante porque de ahí salieron las primeras traducciones y los primeros diccionarios para poder entender, los primeros libros para poder entender un poquito este pensamiento chino, ¿no? Las analectas, por ejemplo, de Confucio, Matteo Ricci y todos ellos. El segundo encuentro pues, es beligerante, China no se quería abrir, tenía 2000 años de estar encerrada y vivía feliz en su reino, pero los cañones ingleses más otras 9 naciones occidentales llegaron a Beijing a abrirla, ¿no? A fuerzas. Ahora sí que China se abre hacia el mundo de manera forzada. Pero, y digo, lo primero que pensaron fue, pues en China es un país subdesarrollado, por eso decía, ¿no? Es un país que no generó cultura. Y en el tema jurídico, pues bueno, hay un gran subdesarrollo, es un país bárbaro, ¿no? Y no, eso es un gran error que se comete normalmente por parte de la academia. Y hubo un debate de especialistas legistas por parte de China en cuál era el modelo que debería de seguir la construcción del primer Estado chino, porque China es el primer Estado moderno que se integra en el mundo, 17 siglos antes que los Estados modernos europeos, 17 siglos antes de ellos. El primer imperio, el primer emperador, Shi Huangdi, decide por el modelo legalista, legista, y lo impone. Lamentablemente, tal vez para ese movimiento, es que el 21 termina en el 6 y apenas dura un pequeño espacio de tiempo y no le da formalidad ni consistencia para que el legalismo. Hoy veríamos a una China muy conformada por sistemas jurídicos muy elaborados que desde entonces se pensaban. De hecho, por ejemplo, Shi Huangdi manda a quemar los libros confucianos y manda a quemar incluso a algunos de los académicos seguidores del pensamiento de Confucio. Cuando llega la dinastía Han, ¿sí? Y que llega en el 206 antes de Cristo, 221, 206, Shi Huangdi desaparece, llega la dinastía Han y dura 400 años. Decide por el movimiento confuciano, por el diseño confuciano, de un Estado que tiene una construcción de poder no basada en la ley. Confucio era un enemigo de la ley. Y no era un enemigo en el sentido de que no le gustara o no, sino simplemente que él crea un sistema, una utopía diferente basada en la moral. Entonces, nosotros somos la sociedad occidental desde el liberalismo, nos creamos bajo la utopía del Estado de Derecho, de la ley. Y China se crea bajo la utopía del Estado moral. Y desde ahí la moral
rige al gobierno, al imperio, con más suerte, menos suerte, con luces, con menos luces, pues la historia es muy larga, 2000 años, pero que ha persistido hasta el día de hoy. Entonces, la construcción de ese poder y la vida social se rigió siempre por esos usos y costumbres en lo que se ha llamado por los confucianos la piedad filial, que es toda esa forma moral de desaparecer al individuo sobre la sociedad, sobre el grupo. Y entonces es otra forma muy diferente de pensar. Aquí nosotros hemos creado un individualismo que pues raya ya en la locura, ¿no? La sociedad asiática, sobre todo la China, es totalmente, no existe el yo, por ejemplo. El verbo ser no se conjuga en relación a los otros. Yo soy en relación a los otros. Entonces existe el nosotros y no el yo. Y eso crea mucha armonía y toda esta construcción de lo moral. Y de ahí nace el respeto, las resoluciones. Había códigos penales, ¿no? Que eso sí llegó a haber la dinastía Tang y otras series de dinastías, pero son excepcionales. O sea, sí podemos ver, juntar a la mejor a lo largo de 2000 años algunos que fueron muy famosos, pero son punitivos, son punitivos. No carecen totalmente de una idea constitucional y de una idea de derecho administrativo, no la necesitaron y creen que hoy no la necesitan. Yo nada más agregaría esto, que hay que tener cuidado con la figura del Partido Comunista Chino. O sea, porque eso es una entelequia manejada simplemente para la pantalla del poder real que es el de Xi Jinping. O sea, acuérdense que el fundamento filosófico que nace ahí junto con la idea de lo moral es un poder central único, sin limitación alguna. Dicho por toda una línea muy amplia de filósofos, no de políticos, y que dijeron, a ver, para que haya orden en esta sociedad, que es un desorden, y el hombre, su parte buena y su parte mala, hay que ordenarla. Nosotros optamos por un poder central y ese sí lo van a obedecer y sin limitación alguna. Si el señor se equivoca, ¿qué agregan a eso para que funcione bien? Porque bueno, eso se intentó a lo largo de muchos siglos por muchos países. La meritocracia. Entonces, acompañan junto con la construcción moral del Estado la meritocracia. Y la meritocracia existe hasta el día de hoy en China. O sea, lo que ustedes vieron un poco en la escuela, lo donde se asomaron, lo de esta exigencia con los jóvenes chinos que estudian, que tienen una exigencia brutal y que tienen estas oportunidades contadas y que es una competencia muy fuerte, es todo. Y así ha sido siempre. El primer examen que se hace para la administración pública china se hace en el 160 antes de Cristo y ciego dentro del mundo de campesinos o alfareros o hijos de príncipes, tenían que hacer el examen y se contrataba a los mejores. Y eso sigue siendo en China. Entonces, parte del gran éxito chino, porque, bueno, ¿por qué China es tan exitosa? Pues porque los mejores de los chinos están en esos puestos. El problema de Occidente, pues que tenemos a Trump, ¿no? Por ejemplo. Dicen ya, las notas de los periódicos dicen ayer, hoy, antier, pues que ya tiene otra vez un gran problema senil, ¿no? También ya está en un meeting, se quedó media hora callado y bueno, pues ahí no importa, aquí es la democracia. Allá eso no pasaría, no. Tiene que ser el gobierno de los buenos. No es mejor ni es peor, es diferente. Y entonces, eso es un poco por qué no surgió la disciplina jurídica ni la abogacía como una necesidad. Y por eso es que la solución de conciliada fue siempre la parte. Y a los chinos y a los japoneses y a los coreanos les daba pena ir a un juicio, ¿no? Era un problema social de que les daba pena de todo. En fin, es otra cosa, un poquito la respuesta. Bueno, pues justo como ustedes saben, nosotros estamos haciendo la maestría en Derecho aquí en este posgrado de la Facultad de Derecho. Y pues particularmente con esta beca, y como ustedes saben, digo, no es la única beca, hay bastantes programas de movilidad internacional. La UNAM, no solo Derecho, tiene bastantes programas de este tipo de movilidades. En Derecho existen estas estancias de largo plazo y de corto plazo. Justo yo estaba pensando en hacer una de corto plazo por cuestiones laborales, que
no, o sea, quería irme, pero justo como este miedito, que es lo primero que me gustaría compartir, creo que muchas veces, y lo que he visto con los estudiantes, es como este miedo particular de cómo me voy a ir, qué va a pasar. Y creo que lo que hay que hacer es primero dar ese primer paso. Mi primer paso fue justo buscar todos los convenios que estaban vigentes. En ese momento todavía no salía la convocatoria de estancias cortas, solo de estancias largas. Entonces yo no sabía si lo iba a conseguir o no, pero paso uno, estar buscando. Creo que al final hay muchas becas de las que no se hablan o no se hacen tan públicas. Entonces creo que sí es un muy buen momento para decir, busquen becas, estén en la página de la facultad, en la página del posgrado, en la de GESI, incluso en las diferentes universidades, o sea, hay que buscar la universidad. Yo, en lo particular, no sabía que existía una sede de la UNAM en China, y justo de estar viendo y de estar buscando en las diferentes páginas, de repente me aparece, ¿no? UNAM China. Y creo que segundo miedo, y particularmente hablando de China, y por eso les dejaba esta reflexión al principio sobre qué piensan cuando escuchan la palabra China, porque creo que todos tenemos ciertos sesgos, como comentaba el doctor, respecto a China, muchas cosas, ¿no? Respecto a cómo son, la cultura, está muy lejos, el idioma, mil barreras que ponemos, cuando la realidad es dar ese primer paso. Yo veo esta convocatoria justo publicada directamente en la sede de la UNAM China. Empiezo a investigar qué es la UNAM China, dónde están en Beijing, ¿está? Y veo justo que existía este programa de verano, que la UNAM tiene diferentes programas de verano que se llaman Verano Puma en las diferentes sedes, pero la mayoría son para que tú aprendas inglés. Son como programas pequeños en donde tú aprendes inglés. Este programa, lo cual me pareció increíble, porque además justo la idea del gobierno de China es atraer el turismo y que conozcan gente. O sea, no solo era para gente de la UNAM, creo que de la UNAM sí éramos los más, porque se dio como esta difusión y venía gente de varias facultades, creo que éramos como 10 personas, pero de todos los países, o sea, eran 2 personas por país, al final creo que fuimos unas 120 personas, por ahí está la foto justo donde éramos un buen, está por aquí, la de abajo, o sea, éramos bastantes, todas esas personas de diferentes países pudiendo compartir esto en esta universidad. Entonces, bueno, ¿cómo nos enteramos? Pues sí, por esta convocatoria que fue publicada, pero también por seguir los otros pasos. Es decir, no solo es aplicar, incluso para gente de la UNAM, en la primera junta de seguimiento de, oye, ¿quieres aplicar? Te piden obviamente ciertos requisitos, dentro de esos, pues sí tener el idioma, que yo siempre trato de decirle a todos mis compañeros que se certifiquen, porque seguramente habrá personas que puedan hablar inglés muy bien, pero si no tienen ese certificado, y para cuando sale la convocatoria, ya no te da tiempo de ir a hacer el examen y entonces regresar y de aquí a que te den el certificado, que creo que es algo que me ha pasado con las diferentes movilidades que he tenido, que la oportunidad, para cuando se abre la oportunidad, yo ya tenía todo listo, ¿no? Que si la visa, el pasaporte, el certificado de inglés, y como más o menos experimentado qué es lo que quería. La otra es que no se cierren a una sola universidad, un solo programa, y todo el mundo quiere Europa, todo el mundo habla hispana. O sea, la realidad es que, y aquí hay otro compañero que comentaba que se fue con nosotros también, la verdad la experiencia fue maravillosa. Yo regresé con la mente totalmente abierta, cambiado. Yo no pensaba que China era eso, y no solo lo jurídico que les compartimos ahorita. China tiene más cosas que lo que solo podemos pensar, y lo que pensamos de China o las cosas malas que pensamos de China para nada son así ahora. Entonces creo que eso sería bueno, quitar como todos esos sesgos. Y dos, no cerrarse solo a un programa. A mí lo que me llamó la atención de este programa fue que justo mi línea de investigación es de inteligencia artificial y derechos de autor. Y dentro de este programa venía el temario y un par de cosas. Dije, bueno, esto viene, hay ciertas cosas de inteligencia artificial. Fuimos una fábrica de autos chinos y yo trabajo en la industria automotriz. O sea, como muchas cosas que me llamaron la atención, y pues justo aplicamos. Y dentro de la primera junta me dicen a mí, es que eran, no sé, 30 personas de la UNAM y ahora creo que somos 10. O sea, la gente se empieza como a bajar justo por este miedo de, está muy lejos y qué voy a hacer y esto. Y pues justo cuando yo comparto con los del posgrado de, ay, es que hay una beca de China, y todo el mundo, oye, ¿cómo le hiciste? También segunda pregunta, me llamó mucho la atención que mucha gente no sabía cómo buscar estas becas. Lo compartí con los compañeros, de ahí que le queramos dar difusión a esto, de que sí estén atentos a las convocatorias y que busquen las oportunidades. Y pues justo ahí se suma José, y justo José luego se interesó por China, y bueno, igual lo puedo contar un poquito ahorita, de que realmente fue como sí, aplicó, mandó todo, y pues así fue como pues terminamos los dos en China. Decir también que el doctor Noroña, que está allá en China, y que hay personal de la UNAM allá, nos dieron totalmente el apoyo todo el tiempo.
estuvieron con nosotros todo el tiempo, nos consintieron muchísimo, o sea, realmente sí fue una experiencia muy padre. Nunca tuvimos, o al menos yo no, nunca sentí, si bien no hablo nada de chino, o sea, también dejar claro que yo no hablo nada de chino y apenas medio veo los símbolos y todo porque nos explicaron allá, pero justo decir, realmente la limitación la pones tú y si tú das esos pasitos poco a poco, pues llegas hasta el, ya regresé y ahora estoy aquí platicando mi experiencia en China. No sé si quieras sumar todo. Ya está. Muchísimas gracias, de verdad, aquí a todos los asistentes por haber escuchado esta ponencia, estas respuestas a las preguntas. Muchas gracias también a nuestro comentarista, el doctor Arturo Oropesa. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Ivonne. ¿Sí? Y bueno, seguimos pendientes de los demás eventos que puedan llegar a surgir esta semana. Muchas gracias. Gracias.